Bueno, vamos a empezar en oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Salmo 11 es el que hemos tomado como guía para nuestra meditación de hoy. Es un salmo corto y dice lo siguiente. Para el director del coro, Salmo de David. El Señor es mi refugio. ¿Cómo decís a mi alma, huye, cual ave al monte? Porque he aquí, los impíos tensan el arco y preparan su saeta sobre la cuerda para flechar en lo oscuro a los rectos de corazón. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? El Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego y azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Pues el Señor es justo, él ama la justicia, y los rectos contemplarán su rostro. Voy a volver a leerlo, es un salmo corto, con la venia de ustedes vuelvo y lo hago ahora una vez un poquito más rápido. El Señor es mi refugio. ¿Cómo decís a mi alma, huye, cual ave al monte? Porque he aquí los impíos tensan el arco, preparan sus saetas sobre la cuerda para flechar en lo oscuro a los rectos de corazón. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? El Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego y azufre, y viento abrasador será la porción de su copa. Pues el Señor es justo, él ama la justicia, los rectos contemplan su rostro. Bueno, vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esta oración, en esta meditación al iniciar la mañana. Vamos a dedicar unos 10 minutitos a esta reflexión y luego continuamos con el devocional del día. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por ser nuestro Padre, pero sobre todo te damos gracias por ser el Dios del juicio. Gracias, Señor, por traer a nuestra memoria, a nuestras consideraciones, estas palabras de este salmo, para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos discernir lo que tú quieres decirnos en este momento. Ese pensamiento áureo que tú quieres que tengamos en mente durante todo el día. Gracias, amado Dios, porque hoy el tema central de este salmo es tu justicia. Tú eres un Dios justo. Así que con la ayuda de tu Espíritu, por favor envíanos discernimiento y sabiduría para adaptar el mensaje de este salmo a nuestra vida. Amén y amén. Le doy la bienvenida a quienes van llegando a la videollamada que todos los días hacemos a través de mí. Bueno, este salmo solamente tiene 6 versículos y este salmo está enmarcado o está contenido, perdón, básicamente en 2 ideas. La idea que se advierte en el versículo primero y la idea, perdón, 7 versículos, y la idea de justicia que
expresa el Salmo 7, el versículo 7, que dice, pues el Señor es justo, Él ama la justicia y los rectos contemplarán su rostro. Bueno, vamos entonces a hacer aquí una pequeña evaluación de lo que es el contenido de este salmo. Inicia el versículo primero aclarando algo de una manera contundente. Lo hace el salmista David. El Señor es mi refugio. Y después de que él dice que Dios es su refugio, entonces este, esta afirmación le permite al salmista decir, permítanme, hoy voy a invitar, bueno, no sé cómo hacerlo. Saludo a quienes están llegando a través de TikTok. Todavía no sé cómo hacer para invitarles a los que están solicitando ser invitados, pero eh, tratemos de estar todos juntos aquí alrededor de la idea de este Salmo 11, que es el que estamos meditando en esta mañana. Ok, entonces el salmista David dice, el Señor es mi refugio. Y después de esta gran afirmación, dice el salmista, ¿cómo dicen ustedes a mi alma, huya, cual ave a los montes? Se ve que el salmista estaba pasando un momento difícil. Y ese momento difícil lo expresa en el versículo segundo, porque dice, porque he aquí los impíos tensan el arco y preparan su saeta sobre la cuerda. Es una figura, literalmente David está diciendo que están haciendo, tensando el arco con una flecha puesta allí, le dice saeta, sobre la cuerda del arco, para flechar en la oscuridad a los rectos de corazón. Es una figura literaria que está dando a entender, como hombre de guerra, él no tiene otra forma de usar metáforas, así que usa lo que conoce. Él es un hombre de guerra y entonces él dice que hay enemigos que tienen el arco tensado. Si fuera David en este momento que estuviera escribiendo el Salmo, diría que hay personas escondidas en la maleza con el fusil apuntando a quienes tienen un corazón recto. Pero antes de afirmar esto, David dice, el Señor es mi refugio. Y le está diciendo a las personas que le están interpelando, ¿por qué le dicen a mi alma que huya y se vaya para los montes? Claro, hay muchas personas que están en la oscuridad tensando un arco o apuntando un arma en nuestra contra. Pero hay una razón para que el salmista pueda incluirse en el grupo de los que están siendo asediados, y es sobre los rectos de corazón. Mientras él adjudica a Dios el ser justo, está adjudicándole a los que están siendo acechados, incluyéndose él, la rectitud del corazón. Hay dos cosas diferentes, perdón, hay dos consideraciones diferentes aquí. La justicia como tal es un concepto un poco etéreo que nosotros tenemos, pero podemos nosotros asegurar que la justicia es cuando en la creación se hace y se obra conforme al corazón de Dios. El corazón de Dios es justo y el corazón de Dios es amor. Así que encontramos en Dios una íntima relación entre el amor y la justicia. Nosotros como seres humanos amamos, nos amamos a nosotros mismos
pero nos cuesta mucho trabajo ser justos. Nuestra manera de amar no es justa, porque no amamos según el corazón de Dios, sino que lo hacemos según nuestros propios criterios. La diferencia entre el amor de Dios, que es justicia, y el nuestro es una sola palabra: egoísmo. Nosotros queremos para nosotros para sí mismos, perdón, lo que amamos. Amo mi carro porque es mío. Amo mi perro porque es lindo, es lo más hermoso que yo tengo. Amo mi familia porque me pertenece. Amo mi trabajo. Amo mi dinero. Amo lo mío. Difícilmente en el lenguaje humano, en las consideraciones de la mente humana, nosotros estaríamos afirmando que amo la humanidad porque es de Dios. Amo la naturaleza porque reconozco en ella la hechura de Dios, el poder de Dios y la presencia de Dios. Si el hombre pensara así, no tuviéramos la crisis que tenemos en este momento con el cambio climático. No tuviéramos la deforestación acelerada, porque hay personas que aman para sí mismos el oro y algunas riquezas que pueden sacar de la tierra y no tienen ninguna dificultad en deforestar la tierra, los campos, para beneficiarse ellos mismos. Amo lo que es mío. Así que en estas condiciones, cuando nosotros vemos que David dice que hay personas oscuras, que hay enemigos de la justicia, que están atrincherados, que tienen el arco tensado con flechas, dispuestos a acechar y a disparar contra los rectos de corazón. Pues tener un corazón recto es saber advertir la presencia de Dios en el otro, en lo que vemos. Nosotros no simplemente vemos, nosotros también observamos. Ver es simplemente advertir las imágenes que tenemos frente a nosotros. Observar significa algo más profundo que esto. Es entrar en el detalle, es mirar lo que hay detrás de lo que vemos. Eso es observar. Así que la rectitud del corazón es cuando yo puedo darme la oportunidad de observar lo que hay frente a mí, lo que hay en esta naturaleza hecha. Cuando yo observo la naturaleza, puedo mirar entonces el plan de Dios a través del orden natural. Puedo comprender al apóstol Pablo cuando dice que Dios se revela a través de las cosas hechas, que nadie tiene excusa para decir: es que yo no conocí a Dios, es que yo no tuve nunca quien me hablara de Dios. Él no necesita que le anunciemos de una manera tan específica. Él se anuncia a sí mismo a través de las cosas hechas. Y hoy quiero que nosotros nos centremos en esos dos conceptos. ¿Quiénes hay detrás de tu vida acechándote con un arma, con un fusil o con un arco, en los términos de David, acechando la integridad de tu corazón? Ahora, David dice que los que son acechados de esa manera son los rectos del corazón. Y acabamos de definir la rectitud del corazón del hombre como aquella opción que tenemos nosotros de mirar a través de las cosas hechas al Creador. ¿Será que nosotros realmente despertamos el oprobio y despertamos la desaprobación de los demás porque somos fieles a Dios? Porque somos capaces de mirar el trasfondo de lo que Dios quiere hacer en cada circunstancia, en el ambiente de nuestro trabajo, en el ambiente de nuestro hogar, en nuestra propia vida quizá. O simplemente hay personas que quieren y desean nuestro mal,
simple y sencillamente porque somos malos. A nadie le gusta tener a una persona hostil o tóxica, como decimos en estos días, cerca, amargándole la vida. A nadie le gusta tener a una persona negativa, a una persona que constantemente está maquinando el mal o hablando acerca de cosas que no convienen. ¿Cuál es la causa por la cual algunas personas no nos desean el bien? Y pareciera que todo el tiempo están apuntando contra nosotros. Pues parece ser que no es el caso de David, porque él dice, el Señor es mi refugio. Igual que David, todos nosotros en algún momento hemos apelado a la justicia de Dios, hemos querido y tratado de refugiarnos en Dios. De hecho, todos nosotros tenemos una idea de Dios que se constituye en nuestro refugio. El problema es que no tenemos muy claro a Dios porque Dios no es una idea, Dios es un ser vivo, Dios es una persona. Y como persona, la Biblia dice que Dios no cambia, que Dios es inmutable, que Él tiene un corazón dispuesto a amar, siempre un corazón de misericordia, pero también ese amor y esa misericordia de Dios la tenemos que entender en clave de justicia. El solo hecho de afirmar que Dios no tiene acepción de personas es una aseveración de un concepto muy alto de justicia. Para Dios no importa el color de la piel, la cultura o la posición social o el intelecto de las personas. Para Él todos somos sus hijos. Todos tenemos su imagen y su semejanza y todos tenemos derecho a disfrutar del honor de ser seres vivos habitando en esta hermosa creación, con un papel específico, con una misión específica cada uno de nosotros. Entonces, muchas voces vienen a nosotros y nos dicen, huya de aquí, huya de tantos impíos. Estas voces nos enseñan a nosotros desde una forma legalista. Usted va a cualquier congregación cristiana y todos le están hablando más o menos en los mismos términos. Huya del mundo, huya del mal, huya de la gente perversa, huya de quienes están tratando de hacer mal o traer mal a su vida, huya de allí. Pero no nos están preguntando, no nos están haciendo caer en cuenta que quizás somos nosotros la fuente de esos malos deseos, de esos malos pensamientos, de esas malas actitudes. Y con esto quiero llegar yo a una pregunta que quiero dejar en la consideración de todos los que me están escuchando en esta mañana. ¿Qué provoca tu presencia en el corazón del otro? Justicia provoca hacerse una pregunta. ¿Qué es lo que hay en el corazón de este hombre, de esta mujer, que atrae tanto? ¿De dónde viene su bondad? ¿De dónde vienen las palabras de sabiduría que siempre está expresando? ¿De dónde viene ese tono tranquilo y apacible de su voz, que trata siempre de aminorar la ira en los otros? Con sus palabras sabias y tranquilas, llama a la reflexión y trae al orden. O por el contrario, que provoca mi presencia cuando llego a mi trabajo. Qué pereza, ahí llegó fulano, ahí llegó sultano. Qué pereza con esta persona. O después hablamos. O cuando hay un grupo de personas, usted llega a este grupo e inmediatamente el grupo empieza a diseminarse. Cada uno empieza a irse por su lado. Y quizá usted se encuentre con la dura realidad de que es rechazado. Tener un corazón recto es aprender a mirar
como Dios mira. Es entonces la base para poder decir, el Señor es mi refugio. Cuando yo tengo la misma visión de Dios, cuando yo tengo la misma mirada de Dios, el mismo concepto de Dios, cuando yo puedo advertir lo que tengo que cambiar, ese desafío diario que la presencia de Dios me hace en mi corazón para poder vivir un día más en su presencia y poder decirle a los que me dicen, huya, váyase como si fuera un pájaro o un ave, váyase para los montes a esconderse. Dios no nos dio un corazón de cobardes, Dios nos dio un corazón eh, de valentía para afrontar nuestras circunstancias. Si los fundamentos son destruidos, entonces, ¿qué puede esperar el justo? Y aquí la palabra entonces es cuál es nuestro fundamento, en qué se basan, cuál es el fundamento de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, cuál es el fundamento de aquello que siempre está saliendo de nosotros y que los demás perciben como nuestra personalidad y nuestro carácter. Todavía, después de 10 años, ¿será que seguimos expresando mi carácter y no el carácter de Dios? Yo quiero que hoy pensemos seriamente en eso. ¿Será que el carácter de Dios sí se está expresando en nosotros? ¿Cuál es el fundamento de mi vida realmente? No me venga a decir hoy que el fundamento de su vida es Dios y que el fundamento de su vida es el Evangelio, porque sus actos, su forma de pensar no lo demuestran. Porque aquello que usted ama es suyo, porque todavía hay mucho egoísmo, porque todavía el concepto de riqueza y de posesiones del que veníamos hablando el día de ayer en el devocional de ayer sigue siendo el concepto de este mundo. Lo que yo tengo, lo que yo puedo conseguir, lo que yo puedo hacer, lo que es mío. El versículo 7 de este salmo nos dice, el Señor es justo, Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Hermano, usted y yo no vamos a contemplar el rostro de Dios porque creamos en la Virgen, ni mucho menos porque éramos muy devotos de San Estanislao o San no sé qué cosa, o porque éramos muy amigos o muy asiduos visitantes de la iglesia. Usted y yo no vamos a conocer el rostro de Dios porque conocemos la Biblia o porque hacemos obras de caridad, ni mucho menos. Usted y yo vamos a conocer el rostro de Dios, que en términos escatológicos entonces nos está diciendo vamos a vivir una eternidad junto con Dios. Usted y yo no vamos a ver el rostro de Dios por la eternidad, no vamos a contemplar ese rostro si no tenemos amor por la justicia. Y el amor por la justicia, Él ama a la justicia. Dios ama a la justicia, dice el versículo 7. Él es justo y Él ama la justicia. Y los rectos contemplarán su rostro. Justicia y rectitud, entonces, son las palabras que esta mañana queremos dejar sembrados en nuestro corazón. Justicia y rectitud son dos palabras que no pueden apartarse del amor de Dios. Amar es hacer justicia en el otro. Amarme a mí mismo es obrar en justicia conmigo. Es injusto contigo que no ores siquiera media hora o una hora al día. Gracias por los que están aquí conmigo. El que no lo hace es injusto consigo mismo porque no va a ver el rostro de Dios. No va a poder educar y construir esa vida de Dios en su corazón. Vamos a pedirle al Señor en un minuto. Padre, gracias por este mensaje. Gracias por este devocional. Hoy nos estás invitando a mirar el mundo como tú lo miras, con justicia, y
también con amor. Hoy nos estás invitando, amado Dios, a comprender que las guerras de las que habla tu palabra siempre será una guerra entre el bien y el mal. No es una guerra basada en otro concepto distinto que no sea el bien contra el mal. Es la gran batalla cósmica. Y hoy nos estás diciendo que podemos decir con un corazón sincero y expresar que tú eres nuestro refugio. Nuestro refugio no está en los montes. Nuestro refugio no está en aceptar el consejo de quienes nos dicen, huya, vuele, se vaya como si fuera un ave para la montaña y escóndase, porque lo buscan y hay armas apuntando en su contra. No, nuestro refugio eres tú, Señor. Y si tú eres nuestro refugio, es porque tenemos acceso a tu presencia, acceso a mirar tu rostro, a estar a tu lado. Y el requisito para hacer esto es tener un corazón recto. Mirar el mundo como tú lo miras, amar al mundo como tú lo amas. Nosotros no solamente miramos y vemos, sino que observamos. Y tú eres el gran vigía del universo, Señor. Y queremos ser observadores. Queremos tener una visión aguda para entender y mirar el mal y la oscuridad en medio de la luz. Ayúdanos a permanecer en la luz. Ayúdanos a cuestionarnos si somos nosotros el origen o lo que provoca la adversidad en el corazón de otros, en nuestra contra. Porque tu presencia en nosotros no rechaza a nadie. Tu vida a nadie rechaza, Señor. Y si fuera tu vida lo que está gestándose y manifestándose en nosotros, entonces no tendríamos oponentes ni opositores. No habría personas escondidas apuntando un arma, porque la luz que emanaría de nuestra realidad vital contigo es causa de ceguera a quien vive en la oscuridad. Gracias, oh Dios, por este día que inicia y gracias por esta lección devocional que vamos a tener en este instante. Bueno, ayer terminamos hablando de Lot, cómo Lot salió de Sodoma y de Gomorra y por la justicia de Dios con Abraham le permitió salvar su vida, la de su esposa y la de sus dos hijas. Ellos salieron corriendo, pero notamos, y allí dejamos este argumento ayer, esta reflexión, en que la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Vamos a leer un poquito, solamente unos cuantos versículos para que hoy tengamos una idea más a este respecto. Subió Lot de Zoar. Estoy leyendo en el Génesis, en el capítulo 19, el versículo 30, y voy a leer hasta 38. Dice, subió Lot de Zoar y habitó en los montes, y sus dos hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. Entonces la mayor le dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras, según la costumbre de la tierra. Ven, hagamos que beba vino nuestro padre y acostémonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Aquella noche hicieron que bebiera vino su padre, y la mayor entró y se acostó con su padre, y él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Y aconteció que al día siguiente, la mayor le dijo a la menor, mira, anoche yo me acosté con mi padre, hagamos que beba vino esta noche también. Y entonces entra tú y acuéstate con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. De manera que también aquella noche
hicieron que bebiera vino su padre, y la menor se levantó, perdón, y se acostó con él, y no supo cuando ella se acostó con él y cuando se levantó. Las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y la mayor dio a luz a un hijo que llamó Moab. Él es el padre de los moabitas. Y en cuanto a la menor, también ella dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Amí, que es el padre de los amonitas. Ok, confuso esto, ¿no? Ellas salieron de Sodoma y de Gomorra, se fueron con su padre. Ellas sabían, vuelvo y lo repito, que la causa por la cual Dios estaba destruyendo Sodoma y Gomorra era por causa de la perversión que había en estas ciudades. Dios no quería permitir más perversión en su creación, porque Él es un Dios justo. Y desde la perspectiva de Dios, la creación tiene que permanecer en un estado armónico y eso es justicia. Pero el estado armónico de la creación se interrumpe, se vulnera con la maldad del hombre, con esa perversión sexual que había en estas ciudades. Y perversión en todo orden, no solamente en su conducta sexual. Eran ciudades realmente pervertidas. No tenían contacto con Dios. Obviamente eran ciudades idólatras. Adoraban seguramente a dioses paganos y hacían orgías, como ya lo hemos venido diciendo, para esos dioses paganos. Orgías que todavía prevalecen actualmente en la práctica del satanismo. Bueno, vemos aquí que la familia de Lot no alcanzó a comprender la justicia de Dios, aunque Lot era un hombre que estuvo en la escuela de Abraham, su tío, conociendo a Dios y experimentando la gracia de Dios y el poder de Dios en esa experiencia de separación que Dios le propuso a Abraham. Lot conocía a Dios, pero su conocimiento de Dios no alcanzó a afectar el concepto de Dios en su esposa ni en sus hijas, y mucho menos en sus yernos, porque cuando él fue y les dijo a los yernos, vámonos que van a destruir esta ciudad, ellos se burlaban de él como si él estuviera loco. La consecuencia es que salen de allí huyendo. Y aquí notamos una cosa bien extraña. Sí, sabemos que para la época tener hijos y tener familia era algo bastante importante, incluso era una señal de bendición divina. Pero ¿cómo sería la influencia de Sodoma y Gomorra en estas mujeres y en el mismo Lot, que cuando ellas salieron corriendo porque iban a destruir la ciudad? Bueno, imaginemos ese cuadro. Es temprano, en la madrugada, corra, 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 que Dios va a destruir esta ciudad, corra, corra, ya, 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 no puede esperar más, corramos, vámonos ya de aquí, no podemos mirar hacia atrás cuando Dios esté destruyendo la ciudad. En dos palabras, cuando Dios esté destruyendo la perversión. La mujer de Lot miró hacia atrás porque tenía su corazón puesto en Gomorra todavía. Algunos cristianos en este momento todavía añoran aquella vida de pecado. Todavía añoran, como decíamos ayer, la prosperidad que supuestamente trae una vida pecaminosa. Todavía dicen es que no pagas es bueno porque los que son malos son los que son bendecidos. Bueno, las hijas de Lot no actuaron de una manera diferente. Ellas no miraron atrás como su mamá. Quizá tenían la misma tentación, pero al ver que su mamá en serio se convirtió en una estatua de sal, ellas ni de fundas iban a mirar para atrás. Pero hoy nos dan una lección distinta. Salieron corriendo de la ciudad de la perversión
Y cuando usted sale corriendo, así corriendo, pongamos usted está en su casa, hay un temblor de tierra, corra, salga porque esto se va a caer. ¿Usted qué coge? ¿Qué coge? Lo más lógico es que usted tome lo que más necesita, algo de ropa, quizá, no sé, cada uno de nosotros mirará qué toma para salir corriendo. Esto lo voy a necesitar en el camino o a donde llegue. Pero estas mujeres lo que tomaron para llevar fue vino, licor. Estaban enseñadas a ese tipo de vida. Muchos han salido de Sodoma. A muchos Dios nos ha dicho cuando vamos a aceptar a Jesucristo, salga ya de este mundo, renuncia a las obras de la carne, renuncia a las consecuencias del pecado en su vida. Pero en ese nuevo nacimiento que nos propone Dios a través del Espíritu Santo, todavía insistimos en llevarnos algo en nuestro corazón. Salimos de Sodoma y Gomorra, pero no sacamos a Sodoma y Gomorra de nuestro corazón. Así que ellas llevaron vino y dijeron, bueno, necesitamos tener hijos. Ahora estamos solas, ahora todo se acabó, nuestra hacienda se acabó, la riqueza que teníamos se acabó, vamos a empezar de nuevo, pero necesitamos familia. Así que no tuvieron ninguna dificultad en cometer incesto con su padre. Bueno, él es un hombre, vamos a tener descendencia de nuestro padre y emborrachémoslo. O sea, hagamos lo que la sociedad nos está diciendo que tenemos que tener como mujeres, hijos. Para una mujer era muy importante la maternidad en ese momento. La sociedad lo veía de esa manera y lo exigía de alguna manera, de alguna forma. Así, toda mujer tenía que ser fértil. Y las mujeres infértiles en esa época eran un oprobio, eran vistas como un oprobio. Bueno, ellas entonces no quieren vivir una vida indigna y emborrachan al otro. Y vemos que este hombre se emborracha un día al punto de perder la conciencia. Ni siquiera se dio cuenta con quién se acostó, ni lo que hizo. Era tan común practicar ese tipo de cosas en estado de inconsciencia. Era tan común hacerlo para Lot que ni siquiera se dio cuenta o entró en consideración que se trataba de su hija. No le importó. Quién sabe en su vida anterior cuántas veces lo hizo y con quiénes. Esta vez, ese portento milagroso que Dios hizo, ese juicio que Dios trajo sobre el lugar donde él habitaba, no impactó su vida, no infundió temor de Dios en su corazón. Él vio el vino, dijo, oh, estas mujeres sí son inteligentes, estas sí se trajeron lo que había que traer de Sodoma y Gomorra. Se emborrachó e hizo lo que estaba acostumbrado a hacer, al punto que su inconsciencia no le permitió darse cuenta de lo que hizo. Y lo mismo al otro día, hombre, tremenda resaca debía haber tenido este hombre. Y al otro día vuelve y lo repite. Vivían en una cueva. No podemos decir, o al menos el relato bíblico no nos dice que trajeron alimentos o que trajeron leche y pan para alimentarse. En una cueva no sé qué alimentos pudieron haber obtenido para pasar una resaca y al otro día otra vez repiten la misma orgía. Quiero terminar allí con esto. Quiero preguntar a nuestro corazón si realmente hemos escuchado la voz de Dios que nos está gritando, salga de la injusticia, porque voy a traer juicio sobre el lugar donde usted vive. Es imperativo movernos una vez que escuchamos a Dios, porque Dios nos está diciendo, voy a traer juicio y destrucción
en el lugar donde tú vives. Muchos cristianos todos los días hablan conmigo y me dicen, ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué mi vida es una ruina? ¿Por qué mi vida es una lucha? ¿Por qué parece que yo no tuviera a Dios? Pues es que Dios te lo dijo muy claramente cuando te llamó. Muera a las obras de la carne, muera en la cruz junto conmigo y nazca a una vida nueva. Si usted no ha hecho eso, si usted todavía lleva vino en sus manos, si usted todavía, como la mujer de Lot, está mirando hacia atrás con nostalgia a esa vida de pecado, a esa vida que a usted le gusta y todavía ama, entonces el amor de Dios, la visión de Dios, la justicia de Dios, la rectitud de Dios no está en su corazón. No importa cuánto tiempo haya pasado desde el día que usted supuso que salió de Sodoma y Gomorra para una cueva. No importa si han pasado 10 años, 20 años. En el caso de Lot, está muy claro en el relato bíblico que no pasó mucho tiempo. Era una distancia corta, máxime de horas, me imagino. Porque inmediatamente él sale de estas ciudades, empieza a llover fuego y azufre del cielo. Y la pregunta hoy, hermanos, es esta. Quizá te estés observando que está cayendo azufre y fuego sobre el lugar donde vivías. ¿Dónde tenías, ayer preguntábamos esto, dónde tienes o dónde tenías establecida tu carpa, tu tienda de habitación, muy cerca a este mundo o en el lugar que Dios hubiese querido que la tuvieras, como lo hizo Abraham? Quizá estamos hoy observando destrucción a nuestro alrededor. Quizá estamos observando que Dios destruye nuestros planes, Dios destruye nuestras metas, Dios destruye todo lo que nosotros nos empeñamos a hacer con la mentalidad de Sodoma y Gomorra en nosotros. Amamos lo que es mío, lo que a mí me pertenece, lo que a mí me gusta. No amamos a Dios sobre todas las cosas, ni al prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que trabajar bastante en conocer realmente que justicia y rectitud son inherentes al amor. Si somos hijos de Dios, si somos seres restaurados por Dios, el amor de Dios está en nosotros. Cuando yo le digo a Jesús, ven a vivir a mi corazón, estoy invitando el amor de Dios, la sabiduría de Dios, la rectitud y la justicia de Dios a mi corazón. Lo estoy entronando en mi corazón, en mi vida, y le estoy dando toda la autoridad para que Él empiece a sacar lo que no es adecuado para su habitación en mí, para su permanencia en mí. Así que, por un lado, nosotros decimos ser cristianos, hijos de Dios. Vemos la destrucción que está ocurriendo a nuestro alrededor y todavía no entendemos que Dios continúa llamando a su presencia, al lugar que Él desea que nosotros habitemos. Él nos está sacando de nuestras tiendas, nos está dando una oportunidad como a Lot para salvar nuestra vida y la de nuestra familia. Pero nuestro testimonio cristiano es tan pobre que no afecta el concepto de Dios de nuestros seres queridos. Y como en el caso de Lot, vemos destrucción y muerte, vemos borracheras y orgías, vemos incesto y pecado en nuestra familia, aunque hayamos sido beneficiarios de la gracia que nos hace huir de Sodoma y Gomorra.
Huir de Sodoma y Gomorra no significa ser santos, no significa ser redimidos, no necesita ser justificado. Huir de Sodoma y Gomorra solamente significa que Dios tuvo misericordia de ti y te dijo, retírate, porque llegó el momento en que voy a empezar a destruir, a traer fuego consumidor al lugar donde vives. Yo espero que el que tenga oídos para escuchar esta mañana lo que Dios nos está diciendo, lo escuche en serio y con temor de Dios en su nombre. No sigamos jugando más con el llamado de Dios. Llega un momento en que vamos a terminar nuestros días y vamos a llegar a su presencia y no vamos a poder ver permanentemente su rostro porque nos obstinamos todo el tiempo solamente en mirar lo que teníamos, nuestras pertenencias, lo que nos gustaba, lo que nos daba placer. Nos deleitábamos en las orgías, nos deleitábamos en el pecado, orábamos bajo el efecto de esta magia del pecado, hasta el punto de hacer cosas irracionalmente como lo que Dios hoy nos conceda sabiduría para entender realmente desde esta perspectiva qué es lo que Dios quiere de nosotros. Que podamos volver a leer el Salmo 11 y que podamos comprender realmente lo que dice David. Hay enemigos oscuros, en sitios oscuros que nos tienen en la mira y nos están disparando. En el caso de Lot, le dispararon y le dieron, porque volvió a la orgía, volvió a cometer incesto, volvió a obrar irracionalmente cuando pecaba. Aunque veía la destrucción a su alrededor, no alcanzó esa acción divina para tocar su corazón e infundir en él temor de Dios. Y yo te pregunto, hermano, ¿qué se está consumiendo a tu alrededor? ¿Cómo o de qué manera Dios está destruyendo tu lugar de habitación, aquella región donde tú elegiste vivir? ¿Y qué efecto está causando eso en tu vida? Quizá lo estamos viendo y no lo advertimos, quizá lo estamos viendo y no reconocemos. No nos da temor de Dios, así como a los no le dio temor de Dios. Padre Santo, gracias por esta exhortación que hoy traes a nuestro corazón. Gracias por este mensaje devocional. Y también gracias por el tema de nuestra oración del día. Permite, Padre, que esta visión, que esta interpelación que tú nos haces hoy a través de tu Espíritu sea suficiente para que hoy, en este día, establezcamos nuevos propósitos y realmente nuestro corazón sea llamado a una conversión genuina, que podamos abrir nuestro corazón y confesar nuestro pecado, porque tú eres clemente y misericordioso, porque tú eres nuestro refugio. Amén y amén. Dios les bendiga. Son las 7 en punto de la mañana aquí en Colombia. Hemos prometido siempre a esta hora. Bendiciones, Señor. Así que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por acompañarnos. A quienes están en TikTok, gracias por estar con nosotros cada día. Y vuelvo y les repito, no se trata de estar subiendo. Pues yo no sé si subir personas en el envío es lo mismo que invitar. Yo no entiendo muy bien de esto. Voy a tener que asesorarme mejor. Pero no se trata de eso. Se trata simplemente de escuchar a Dios e iniciar el día con un pensamiento y con un motivo en nuestro corazón.
escuchar cómo Dios nos interpela y nos invita a ser santos, porque Él es santo. Bueno, bendiciones para todos. Dios los bendiga. Feliz día. Mañana nos vemos a la misma hora, ¿no? Ok. Bendiciones, monseñor. Igualmente Amén. para usted. Hasta luego. Hasta luego, padre. Gracias, feliz día.